Como comentaba fuera de la clase, ¿no es cierto? Hoy día vamos a trabajar fundamentalmente haciendo una pequeña revisión de lo que ya vimos de equilibrio, pero me interesa la participación de ustedes en analizar cómo revisamos algunos ejercicios. En este caso me voy a guiar fundamentalmente por el libro, donde hay ejercicios propuestos. Entonces quiero que ustedes participen en esta clase indicando o tratando de responder las preguntas que yo les voy a comentar. En el primer ejercicio que tenemos acá, donde tenemos un tractor con una pala mecánica o una pala mecánica, el dato, el enunciado del problema nos dice que la pala, el material que está en la pala pesa 900 libras y el tractor completo pesa 2100 libras. Y nos dan el centro de gravedad del tractor. Son los datos iniciales. Y nos preguntan por las reacciones en las ruedas delanteras y traseras. Como ya les comenté anteriormente, para resolver este problema necesitamos dibujar las fuerzas que no se ven. Nuestro sistema es el tractor. Este conjunto completo es nuestro sistema. Y obviamente que si ustedes miran el tractor, podríamos decir que el tractor está apoyado en otros cuerpos, en este caso en el piso. Por tanto, el piso va a hacer alguna acción sobre el tractor. ¿Dónde? En los puntos de contacto del tractor con el piso. ¿Qué más interviene? El planeta Tierra, con su campo gravitacional. Y aparecen entonces las fuerzas peso. Tenemos la fuerza peso 900. Enseguida, ¿qué otra fuerza interviene? Por favor, alguno de ustedes que me lo diga. ¿Qué otra fuerza tendríamos que dibujar en este mecanismo? ¿Algún comentario? El peso de la carga igual, ¿o no? El peso de la carga, el peso del tractor, ¿no es cierto? Que está actuando en el punto G, ¿no es cierto? Por este punto G pasa la línea de fuerza, la línea de acción de la fuerza peso del tractor. Y enseguida están las acciones que hace el piso sobre el tractor. ¿En qué punto serán eso? La rueda. La rueda. En las ruedas, perfectamente. Porque recuerden que es la acción de un cuerpo sobre otro, en este caso del piso sobre el tractor, en las ruedas traseras y en las ruedas delanteras. Como son ruedas, y ustedes lo vieron en los dibujitos que tienen en el libro, la rueda produce una reacción normal en el piso. Vamos a suponer que en este momento el tractor está detenido en un piso horizontal, por lo tanto no vamos a considerar el roce en la rueda. Por lo tanto, solamente hay una normal en A y una normal, perdón, en A, en las ruedas traseras, y una normal en B en las ruedas delanteras. Fijarse lo que acabo de decir. Una normal en las ruedas traseras, que supongo que son 2, y una normal en las ruedas delanteras, que son 2. En este dibujo, si ustedes tienen un papel, pueden hacer el dibujo así esquemático, se van a encontrar con que hay 4 fuerzas. 2 fuerzas peso y 2 normales, una en A y otra en B. Así tenemos 2 incógnitas en realidad. Entonces nosotros podríamos escribir 2 ecuaciones de equilibrio, o 3, si ustedes quieren. Para empezar, en el eje horizontal no hay ninguna fuerza, entonces la ecuación sumatoria en X igual 0 no nos sirve. Segunda ecuación, sumatoria de fuerza en el eje Y. Tenemos esta fuerza hacia arriba, en A, la normal en B hacia arriba, el peso tractor hacia abajo y el peso en la cuchara hacia abajo. Tenemos una ecuación con 4 fuerzas, 2 incógnitas y 2 conocidas. ¿Cuál sería la tercera ecuación que podríamos escribir? A ver si alguno de ustedes me lo puede comentar. Acabamos de escribir 2 ecuaciones de fuerzas y faltaría una ecuación de Momento, ¿no? momento. Perfecto. Podemos escribir una ecuación de momento. Incluso podríamos escribir 2, pero podemos escribir una.
¿dónde vamos a hacer momento? Como yo les comenté en la clase pasada, hay que hacerlo en un punto donde hay incógnitas. En este caso, las incógnitas están en A o en B. Entonces yo podría hacer momento en el punto A. Si hago momento en A, hay tres fuerzas que producen momento. La fuerza peso del tractor, que es vertical en este punto, cuya distancia es 20 pulgadas. La reacción en las ruedas delanteras, NB, que es vertical hacia arriba, y produce entonces un giro positivo, y la distancia es 60 pulgadas. Recordemos que esta fuerza peso produce un giro horario negativo respecto al punto A. Y por último, esta fuerza vertical va a producir un giro horario respecto al punto A de 900 por esta distancia, que son 110 pulgadas. Bien, tenemos una ecuación de momento que tiene una incógnita, NB. Probablemente si yo calculo NB y la reemplazo en la ecuación de sumatoria de fuerzas verticales, voy a poder calcular NA. Y con eso tengo la respuesta a mi problema. Conozco las reacciones en las ruedas delanteras y en las ruedas traseras. Bastó con hacer dos ecuaciones. Sumatoria en I, de fuerzas en I, y sumatoria de momento en A. Pero también podría haber hecho una ecuación de momento en B. Y en ese caso habría calculado NA. O sea, hay varias alternativas de solución, no una sola. Puedo escribir dos ecuaciones de momento o una ecuación sumatoria de fuerza y una de momento. Eso lo eligen ustedes en función de lo que más les acomode, ¿ya? Y tenemos la solución de mi problema. Bueno, este problema tiene varias variantes, indudablemente, porque además ustedes le podrían pedir cuánto es la reacción en cada una de las ruedas traseras. Como yo tengo el total en las ruedas traseras, NA, si lo divido por 2, tengo la reacción en cada una de las ruedas traseras, pensando que aquí hay dos ruedas, la que vemos y la otra que está al otro lado del tractor. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una variante del problema. ¿Cuál podría ser otra variante que es interesante? Fijarse en lo que les voy a comentar y presten atención. Hay ejercicios donde a uno le dicen, mire, quiero saber cuánto es la carga máxima que puedo levantar con la pala. Es decir, este dato no existe, no lo conozco. Y me preguntan, ¿cuánto es la carga máxima que puedo poner aquí para que el tractor no se vuelque hacia adelante? ¿Se entiende la idea? Porque si yo coloco mucha carga en la cuchara o en la pala, el tractor se podría ir hacia adelante, ¿no? ¿Me parece razonable? Sí, Sí, desplazamos el centro de masa. claro, porque indudablemente esto se podría volcar hacia adelante si esta fuerza es muy grande, ¿no? Bueno, eso es un punto que ustedes tienen que analizar, ¿no? Y de hecho, seguramente alguno de los ejercicios que les voy a poner yo va a ser analizar esto. ¿Cuándo se puede volcar esto? Y ustedes piensen lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen los dos pies puestos en el piso, separados, uno de otro. Y con la mano hacia el lado empiezan a levantar un peso. Si el peso es muy grande, ustedes a lo mejor en algún momento dado se van a ir hacia el lado. Y cuando se vayan hacia el lado, ¿qué va a pasar con el pie que está al otro lado? Fíjense ustedes qué pasaría con el otro pie. Se levanta. Se empieza a levantar, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, imagínense este mismo mecanismo, esta misma máquina. Si yo le aplico una carga muy grande aquí, cuando se empiece a volcar, porque estamos hablando de la condición máxima, justo en el momento que esto se empieza a bajar, se empieza a ir la pala empieza a bajar porque es mucho el peso, el tractor ¿de qué rueda se va a levantar?
del punto A. ¿Es posible ver. analizar este problema desde torque? Pero obviamente, pues, fíjense lo siguiente. Repito la pregunta. Si se empieza la pala a bajar por mucho peso, ¿cuál de las ruedas quedan apoyadas en el piso y cuál se levanta? Se apoya la B, se levanta la A. A ver, Se levanta la rueda trasera. se levantan las ruedas traseras, se va de cabeza. ¿Me entiende la idea o no? Si ustedes lo piensan al revés, ustedes han visto unas camionetas que son unas camionetas de emergencia que atrás llevan una grúa para levantar un vehículo. Bien, en ese caso, la grúa está hacia atrás. Si yo levanto un vehículo muy pesado, ¿qué le va a pasar a esa camioneta? Se levanta la de adelante. Se levantan las de adelante. ¿Captaron? En este caso, como la carga está adelante, se levantan las traseras. Entonces, si ustedes se fijan en este problema, si yo hago una carga muy grande aquí, W desconocido, esta rueda se podría levantar. Y la pregunta, ¿qué pasa con la normal en A si la rueda se levanta? ¿Habría contacto del piso con la rueda? No hay normal en A porque no hay contacto, ¿no? Perfecto. Si la rueda no está en contacto con el piso, desaparece la normal. Entonces, ¿cuál normal me queda? La que está en A. Perdón, la que está en B. Y me ecuaciona entonces, o mi problema ahora es de tres fuerzas. El peso del tractor, la normal en B y el peso W que no conozco. Si me quedan dos incógnitas. NB y este peso desconocido, porque ahora es desconocido. Y no tengo normal en A. ¿Se fijaron? Eso es el instante en que el tractor se va a volcar hacia adelante. Ese es un caso muy común que ustedes seguramente van a tener que analizar. Lo más probable, entonces atento a esto, ¿no? Cuando les preguntan a ustedes la condición de volcamiento, es cuando algún vehículo deja de tener contacto en alguna parte, ya sea en las ruedas traseras o en las ruedas delanteras, depende del caso. Eso es en el momento que se empieza a volcar, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto se levantó la rueda trasera? Bueno, basta con que se levante 1 milímetro del piso, deje de tener contacto y ya la normal se hace cero, ¿ya? Acuérdense de esto, es un problema sumamente interesante. Analicen esa condición para este caso. Aquí no está propuesto, pero yo se lo recomiendo que lo hagan. Verifiquen cuánto debe ser el peso en la pala para que el vehículo empiece a volcarse hacia adelante, ¿ya? Se los dejo propuesto para que lo analicen y lo piensen. Aquí tenemos otro ejercicio de una carretilla, indudablemente, aparentemente más fácil. ¿Qué fuerzas tenemos? Indudablemente que dos pesos. La carga de la carretilla y el peso mismo de la carretilla. Pero la carretilla, ¿dónde está en contacto con otros elementos? Estamos hablando de la carretilla solamente. ¿Dónde tiene contacto con otros elementos? En el contacto de la rueda con el piso, que hay una normal, obviamente, y la fuerza que hace la persona para mantener la carretilla. Aquí hay una fuerza que hace la persona que lo más probable es que le está haciendo hacia arriba la fuerza para poder sostener la carretilla. ¿De acuerdo, no? Entonces tenemos dos incógnitas. Esta y esta acá. Y tenemos dos fuerzas conocidas. Y aquí pregunta, ¿cuál es la fuerza que debo ejercer en cada manubrio? Mejor dicho, en cada lado de la carretilla. Entonces, obviamente que ustedes en el problema van a calcular una fuerza única aquí. Pero como están preguntando en cada lado, es decir, en cada mano, tendrán que dividir por dos. ¿Se fijaron? Es un problema parecido al anterior.
Aquí le hago un comentario, ¿ah? En el diseño de las carretillas, que es un medio de transporte bastante elemental, pero es un medio de transporte, ¿no? Ustedes que van a ser ingenieros de transporte. Bueno, resulta que este medio de transporte, en esta condición en que está dibujado aquí, no es muy bueno. ¿Por qué creen ustedes que no es muy bueno? ¿Cuánto es la fuerza que debe hacer la persona? Más o menos. Supongamos que estos son 60 newton, 250. Aquí ya tenemos en total 310 newton, ¿cierto? Hacia abajo. Probablemente, si ustedes resuelven este problema, les va a dar que aquí la persona va a tener que hacer, digamos, unos 80 newton o 100 newton. No sé si en cada mano, pero por lo menos pongámosle 50 newton en cada mano. Bien. La pregunta, si ustedes piensan un poquito en la carretilla, ¿cuál sería lo ideal de una carretilla? Porque hay un problema de diseño con esta carretilla. ¿Dónde creen ustedes que debiera estar el peso total? Este peso. A ver, piensen un poquito y díganme esta fuerza peso, o mejor dicho, esta carretilla, esta forma que tiene. ¿Está bien aquí? ¿Esto lo corro más acá o lo corro más adelante? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Entre alguien que más, me diga. ¿Ah? entre más cerca del punto de contacto con el piso, más liviana va a ser la carga para el que lo transporte. Súper, súper. Para los transportistas, esta es una pregunta bien interesante, porque este es un fenómeno que tiene que ver con las personas. Me explico. En una empresa donde tenemos mucha gente que está transportando material con carretilla, lo ideal, obviamente, es que la gente haga la menor fuerza posible para mover la carretilla. Porque aquí, entre paréntesis, hay una fuerza que no está considerada y en las obras civiles es importantísimo, que es el piso donde está apoyada la rueda. Cuando el piso es liso, la persona en realidad tiene que hacer una fuerza para sostener el peso, pero además una pequeña fuerza para empujar la carretilla, porque aquí se produce un roce con el piso. ¿Sí? Se llama roce rodante. Bueno, ¿qué pasa si el piso está blando o es arena? ¿Qué le pasa a la rueda? ¿Ustedes han visto lo que le pasa a una rueda cuando ahí el piso está con barro o es arena? Se incrusta la Se hunde la rueda. rueda en el piso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le comento esto? Porque tiene que ver con un fenómeno que nosotros probablemente en clase no lo vamos a ver en su totalidad, pero que para ustedes como ingenieros de transporte es un elemento súper importante. Los roces. En el caso de una rueda, fijarse, estoy hablando de la rueda de cualquier vehículo, ¿no? Las ruedas tienen un mejor comportamiento al roce rodante, fijarse lo que acabo de decir, roce rodante, que tiene que ver con la deformación de la rueda respecto al piso, ¿no? El mejor comportamiento es cuando los dos elementos son muy duros, la rueda y el piso. Un caso concreto son las ruedas de ferrocarril, donde el roce rodante es bastante bajo porque la rueda es dura y el riel también es duro. Ojo, se deforman, pero mucho menos indudablemente que una rueda de goma o una rueda maciza. Cuando la rueda es maciza, la dificultad disminuye. En el caso del Metro de Santiago, indudablemente que las ruedas del metro tienen roce con el piso, pero las ruedas del Metro de Santiago no son infladas, son macizas, pero son de caucho. Tienen roce porque indudablemente el roce permite que el vehículo se pueda desplazar, porque si no hubiera roce no habría movimiento, no podría rodar la rueda.
Pero ¿qué pasa si la rueda es neumático, inflable? La rueda se va a deformar y eso aumenta el roce con el piso, que puede ser bueno, malo o puede ser bueno. En el caso de un vehículo, de alguna forma es relativamente bueno porque permite que el vehículo pueda avanzar, se afirma en el piso. Le costaría mucho avanzar si la rueda fuera dura. Tendería a resbalar de alguna manera. Entonces la rueda se deforma. Ahora, ¿qué pasa cuando el piso es blando? En el caso de la carretilla es clarísimo. Cuesta mucho mover una carretilla en el barro o en la arena, porque se hunde. Y resulta que cuando se hunde, la rueda está chocando contra una especie de muro, inclinado, pero un muro a fin de cuentas. Y hay que vencer entonces la fuerza contra ese muro, porque ese murito, que es el barro o la tierra que se opone a la rueda, hace una fuerza de reacción contra la rueda, pero no vertical, inclinada. Y eso nos obliga a nosotros a hacer fuerza en los mangos de la carretilla o manubrio, como le vean aquí, para empujar la carretilla. Es un dato súper interesante que lo deben tener presente ustedes. Y ustedes tienen que haberlo visto, o a lo mejor incluso en términos reales, lo que cuesta mover un vehículo cuando se mete en el barro. De hecho, ustedes se dan cuenta que a veces no avanza sencillamente, o requiere una gran fuerza del motor, porque lo que está haciendo es tratar de vencer la fuerza de reacción que se produce en el barro contra la rueda, o en la arena, en el caso de las dunas, donde la rueda se hunde. Eso le da una idea entonces que este es un tema complejo. Y como muy bien decía alguno de ustedes, cuando esta fuerza de la carretilla, el peso total que lleva, lo desplazamos lo más cerca posible de la rueda delantera, la fuerza que nosotros vamos a hacer acá en las manos es menor, porque obviamente el momento mayor se produce el peso por la distancia a la rueda. Fijarse, lo ideal sería que estas dos fuerzas, pasaran por el eje de la rueda. Eso sería espectacular. Porque en ese caso, si estas dos fuerzas pasaran por el eje de la rueda, ¿cuánto sería el momento de esas fuerzas respecto al eje de la rueda? A ver, los que están atentos, Christopher, Manuel, cuéntenme. ¿Cuál sería la respuesta si yo les digo que estas dos fuerzas pasan por el eje de la rueda, estuvieran ubicadas aquí? ¿Cuánto sería el momento de esas fuerzas respecto al eje de la rueda? ¿Sí? ¿Alguna respuesta? ¿Qué les parece ese caso? ¿De qué dependen los momentos que produce una fuerza? ¿Depende de esta distancia o no depende de la distancia? Parece que no hay respuesta, ¿no es cierto? Lo pongo al revés. ¿Qué pasa si estas dos fuerzas estuvieran delante de la rueda? ¿Qué tendría que hacer esta persona? ¿O qué le podría suceder a la persona? ¿No? Les dejo la inquietud. Las dos Si situaciones. la carga es al revés, la fuerza también es al revés. Es decir, si pasa hacia adelante la carga, el ¿Ya? punto de contacto en la rueda y el torque se produce al revés. Es decir, las manillas se levantan. Las manillas tendrían a levantarse, es decir, la persona tendría a levantarse, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa cuando pasan justo por el eje de la rueda? De equilibrio. Sí, no, si en todos los casos estarían en equilibrio. Pero ¿qué pasa con la persona? ¿Cuál es el momento en que producen estas dos fuerzas si las dos pasaran por el eje de la rueda?
¿Cuánto sería el momento de la fuerza en el eje de la rueda? Dije, ¿cuánto vale el momento? No la suma de fuerzas, ¿cuánto vale el momento de estas dos fuerzas si las dos pasan por este punto? Por el punto de contacto de la rueda con el piso, o en el eje de la rueda, el eje de la rueda de la carretilla. ¿Qué pasaría en ese caso? No hay respuesta. ¿Cómo calculamos el momento de estas fuerzas? Ustedes lo saben, ¿no es cierto? ¿Recuerdan de la fórmula de momento en el plano? ¿No será fuerza por distancia? ¿Y cuánto es la distancia desde el eje de la rueda a esta fuerza si la fuerza pasa por el eje de la rueda? ¿Cuánto sería la distancia? Parece que Estaría es cero, cero. ¿no? Parece que es cero, ¿no es cierto? Por tanto, ¿producirían momento estas fuerzas si pasan por el eje? No. No. Y si no hay momento, la persona tendría que hacer alguna fuerza, ¿o no? No. No. Eso sería la carretilla ideal. El peso de la carretilla y la carga que lleva, ambas fuerzas pasaran por el eje de la rueda. Ese es el caso ideal. Ese sería el diseño ideal de una carretilla. ¿Me dieron cuenta? Sería espectacular. La mejor carretilla que ustedes pueden diseñar. Ahora, indudablemente que eso no es muy fácil, porque también depende de la altura de la persona. Claro, porque si yo levanto mucho la manilla, las fuerzas se van a desplazar. Por tanto, lo que se hace es hacer un diseño donde estas dos fuerzas pasen lo más cerca del centro de la rueda, pero a este lado, lo más cerca del centro. Y eso tiene que ver con la ecuación de momento. Por eso es que es importante que ustedes revisen esto. Fijarse, ustedes podrían hacer un ejercicio tratando de achicar esta distancia. Pueden cambiarle el valor y hacerlo lo más chico posible. Y van a ver qué pasa con la fuerza que hace la persona. Pueden hacer ese ejercicio para darse cuenta efectivamente cómo funciona esto. Si estas fuerzas yo las desplazo hacia acá, la fuerza de la persona que va a hacer es menor, cada vez menor. Si me paso al otro lado, la fuerza de la persona tiene que ser hacia abajo, no hacia arriba. Esto es un ejercicio interesante para que ustedes ejerciten la fórmula de momento y saquen conclusiones. Porque aquí lo importante son las conclusiones. La fórmula es muy fácil. Momento igual a F por distancia. Distancia perpendicular a la línea de la fuerza. Y las otras son sumas de fuerza que ustedes lo saben hacer muy bien. Fíjense, entonces lo importante son las conclusiones, que es lo que yo voy a exigir en los problemas. Porque obviamente las fórmulas son muy simples, entonces me interesa que ustedes analicen con otro criterio, con un criterio más de ingeniero, que es lo que yo me gustaría que ustedes fueran. Y desde ese punto de vista, entonces tienen que manejarse con los términos y sacar conclusiones y analizar la situación. Esa es la tarea del ingeniero, analizar la situación. Aquí hay un ejercicio donde la camioneta lleva cargas, unas cajas ahí y otra caja. Bueno, y piden la reacción en las ruedas. Es parecido al anterior. La pregunta es, ¿qué pasa si yo las cajas las pongo más atrás o más adelante? ¿Qué pasa con las fuerzas en las ruedas? ¿Aumentan o disminuyen? Es un problema interesante. Porque si yo coloco la carga muy atrás, la carga muy grande, las ruedas delanteras van a tener poco apoyo en el piso. La normal va a ser muy chica. Y entonces, en algún momento dado, el vehículo podría tener problemas para avanzar porque la normal es muy chica. Y recuerden que la fuerza de roce depende de la normal. Entonces yo puedo perder adherencia con el piso si la normal disminuye. Ese es otro problema. Entonces yo tengo que evitar colocar toda la carga en la parte posterior
porque la camioneta va a tender a levantarse la parte delantera. No es que se levante, pero podría tender a levantarse. Si yo tuviera una grúa aquí atrás, tendría que revisar muy bien cuánto es la carga máxima que le puedo poner a la grúa para que la camioneta no se levante la rueda trasera. Lo más probable es que ustedes alguna vez han visto camionetas muy cargadas y se ve que las ruedas delanteras están medias levantadas. Eso es sumamente peligroso, porque pierde dirección, pierde manejo, la dirección se pone muy blanda, porque claro, no hay adherencia con el piso, que es un elemento importante. Pues, reacción en las ruedas delanteras y reacción en las ruedas traseras. En este otro ejemplo, que ya son un poco más técnicos, aquí tenemos un apoyo de rueda y un apoyo de pasador. Si yo hago el diagrama o el dibujo de toda esta pieza completa y le saco el pasador, la rueda con el apoyo de pasador y le saco la rueda me genera una normal. Y el pasador va a generar dos fuerzas, una horizontal y una vertical, como ustedes lo vieron en el dibujo inicial donde están las reacciones. ¿Sí? O sea, vamos a tener tres incógnitas y tres ecuaciones. La fuerza horizontal en Bx me va a dar 0 porque no hay más fuerza horizontal. ¿Qué pasa en este caso? Un apoyo de pasador, dos fuerzas acá, y un apoyo de rodillo, una rueda, una fuerza acá. Pero aquí también la fuerza horizontal va a ser 0 porque no hay más fuerza horizontal. Y ustedes pueden ir revisando cada uno de estos ejemplos. Este ejemplo es interesante. Hay un pasador, por lo tanto aquí van a haber dos fuerzas. No hay momento porque esto hipotéticamente, si no hubiera nada más, podría girar, por lo tanto no hay momento. Pero aquí, fijarse, este elemento se puede apoyar arriba o abajo, pero un solo lado. La pregunta es ¿dónde está apoyado? No lo sé. Entonces ustedes pueden dibujar una normal hacia abajo o hacia arriba, pero una sola. ¿Qué va a suceder? Cuando ustedes escriban las ecuaciones de equilibrio, esta normal, si les da con signo positivo, estaba bien dibujada. Si les da con signo negativo, significa que era para el otro lado. Sentido opuesto. Entonces tampoco es problema que ustedes tengan que tomar una decisión buena desde un principio. Las ecuaciones les van a decir a ustedes si la fuerza está en el sentido correcto o incorrecto. Me refiero al sentido. Ya sean sentidos verticales, horizontales, el que sean. Ustedes deciden un sentido y de acuerdo a la solución van a ver si ese sentido estaba correcto o estaba incorrecto. Y los ejercicios que siguen son todos del mismo estilo. Hay que dibujar el elemento y sacarle todos los accesorios. Por ejemplo, en este caso, en esta placa que está aquí, habrá que sacar este apoyo y reemplazarlo por fuerza en el punto A, y habrá que sacar esta rueda y reemplazarlo por una normal en este punto. ¿Por qué? Porque la superficie está inclinada y la normal siempre es perpendicular a la superficie. Entonces la normal sería perpendicular a la superficie, pero en dirección inclinada. Perpendicular a esta línea. Fíjense lo que acabo de decir. Perpendicular a esta línea, al plano inclinado. Y tienen ejercicios semejantes. Esta pieza que tiene esta forma está apoyada con una rueda en este plano inclinado y en este pasador que está acá. Entonces, ¿qué hago yo en el diagrama con polígono? Dejo esta pieza dibujada de forma independiente, con la rueda o sin la rueda, da lo mismo. ¿Qué vamos a colocar acá? Una normal, perpendicular al plano inclinado, normal a la superficie. Y este es un pasador, aquí van a colocar dos fuerzas. Entonces este problema tiene tres incógnitas. Una fuerza acá y dos acá. Ahora, la fuerza en el pasador, una vez que terminamos el ejercicio y calculamos las dos componentes, A sub X y A sub Y, podemos sumar A sub X y A sub Y y obtener la fuerza en el punto A, que va a ser una sola fuerza, la suma de las componentes. Eso ustedes lo saben hacer, así que no deben tener ninguna dificultad. Aquí hay otros ejercicios
Este es un apoyo de rodillo o ruedecitas chicas. Hay una normal. Aquí también es rodillo, una normal al plano inclinado. Aquí tenemos lo mismo, una normal en este punto. Aquí tenemos una normal en este otro punto, porque son rodillos pequeños. Todos problemas con normales. Bueno, acá ya cambió la cosa. Aquí tenemos este elemento. Es una barra, esto se llama barra. Ustedes se fijan, esta pieza no tiene peso y no tiene ninguna fuerza aplicada sobre ella. Y tiene dos pasadores, una aquí y otra acá. Esta barra se parece a un cable. Entonces yo podría colocar en este punto una sola fuerza, en esa línea, en vez de colocar dos, a pesar que es un pasador. ¿Por qué? Porque esta pieza la podría considerar como que si es un cable o semejante a un cable. Los cables hacen una sola fuerza. Entonces aquí tendríamos una fuerza aquí y dos fuerzas acá. Tiene que ver con los diagramas corpo libre. Y ustedes pueden encontrar una gran gama de tipos de ejercicios. Por ejemplo, acá yo hago un dibujo de esta pieza, solamente de esa pieza. Aquí que tengo la tensión del cable y aquí tengo la tensión del cable. El valor numérico de esta tensión es la misma que acá. ¿Qué es lo que cambia? La dirección, porque es un solo cable que pasa por la polea. Entonces la tensión de aquí es igual a la tensión de acá. Aquí tengo un pasador, tengo dos fuerzas. Pero hago un dibujo solamente de esta pieza. Aquí el cable no me preocupa en absoluto, porque sé que el cable hay una fuerza igual en todo el cable. Estos ejercicios son para practicar los diagramas corpo libre, ¿no? Porque son el diagrama o el dibujo de una sola pieza, esta o esa, de una sola pieza. Ustedes se van a encontrar también con diagramas corpo libre como los que yo les mandé la guía, donde hay varias piezas. Y eso se lo voy a mostrar de inmediato. Y me voy a remitir entonces al capítulo 6 de este libro. Vamos a devolver un poquito. Capítulo 6. Capítulo 6 se van a encontrar con lo siguiente. Capítulo 6 habla de un tema que nosotros vamos a ver en clase, que es estructuras o armaduras. En el caso de la estructura y armadura, por eso que les recomiendo que lo vean este capítulo. Capítulo 6. Aquí están las estructuras. Nosotros lo vamos a ver en el curso, este tipo de elementos. Pero me interesa que se vayan a este punto, punto 6.9 de este libro. Capítulo 6, punto 6.9. Por favor, si tienen posibilidad, anótenlo. Este tema, armazones y máquinas. Este me interesa que ustedes lo vean, ¿no? Tiene que ver con el capítulo de equilibrio, por si acaso. Y dice estructuras que contienen elementos sujetos a fuerzas múltiples, ¿no? Estos son los casos que me interesa que ustedes trabajen, que son de alguna manera los que yo les mandé en la guía de diagrama corpo libre. Aquí tenemos un claro ejemplo. Un mecanismo tipo grúa, donde tenemos lo que se conoce como el diagrama general, ¿no? Y los diagramas parciales. La conclusión más relevante que ustedes pueden ver aquí, en el diagrama general está dibujado todos los elementos externos. La tensión del cable, la fuerza en el pasador y el peso externo. Todo lo que está hecho por elementos externos al mecanismo, que es el mecanismo que está en color medio rojizo, medio café. Entonces tenemos dibujado el peso, la tensión del cable y las reacciones del pasador. Esto es el diagrama de cuerpo libre.
Pero fíjense lo siguiente, los puntos que están unidos, ese punto, este de acá, y ese de aquí no tiene fuerzas, no están dibujadas. ¿Por qué no están dibujadas? Porque los elementos no se han separado. Las fuerzas de acción y reacción de un cuerpo sobre otro solamente se pueden visualizar cuando yo los separo los elementos. Acuérdense del tractor. Cuando el tractor yo le saco el piso, aparecen las normales en las ruedas. Mientras no le saque el piso, las normales no se ven. ¿Por qué? Porque se anula la normal del piso hacia arriba con la reacción de la rueda sobre el piso que hacia abajo. Por tanto, tengo dos fuerzas iguales y opuestas. Es lo mismo que poner cero. Y por eso entonces que en este dibujo no se ven las fuerzas en los apoyos internos. ¿Cuándo los voy a ver? Ah, cuando separé las piezas. Ya no. Cuando yo separo los elementos, se empiezan a ver las fuerzas en el punto C, en el punto E y en el punto B. Y aquí hay un caso particular, este elemento. Esto es lo que yo hace un rato atrás le llamé barra, que tiene dos fuerzas, una en cada extremo, ya sea hacia adentro o hacia afuera, pero una sola. Ahora, si ustedes dibujan dos aquí como un pasador, también estaría bien, pero va a ser más difícil resolver el problema. Pero no estaría mal, porque aquí tenemos un pasador en E y un pasador en B. Pero como esta pieza, ustedes ven aquí, la pieza BE, no tiene aplicada ninguna fuerza en ella, externa, que se pueda ver, no tiene peso, el peso se considera despreciable, pasa a ser lo que nosotros en ingeniería, en estática llamamos una barra, un elemento con dos puntos de unión, pasadores, de peso despreciable y sin ninguna fuerza externa o momento externo. Eso es una barra. Y lo más fácil es dibujar una sola fuerza en la barra, una en cada extremo de sentido opuesto. En este caso estamos diciendo que la barra la estamos comprimiendo y si la dibujamos hacia afuera, las dos fuerzas sería una barra en tracción. Entonces aquí aparece un nuevo concepto, tracción y compresión. Los cables están en tracción, siempre. Las barras podrían estar en tracción o en compresión. Este tema en el punto 6.9 es importante que lo revisen, porque aquí se van a encontrar con los diagramas compatibles que yo efectivamente les he puesto como guía para desarrollar el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Aquí hay ejercicios resueltos, diagramas generales, este es el mecanismo conocido, aquí tenemos el diagrama general, le sacamos los apoyos, este apoyo y este. ¿Se fijan? Incluso aquí le sacaron la pequeña rueda. En realidad no afecta mucho la rueda, solamente la rueda indica que hay una normal aquí. Pero las fuerzas en el punto C, en el punto E y en el punto D no se ven. En este dibujo, diagrama general. Y aquí está la ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio de este dibujo. Después podemos separar los elementos. Aquí tenemos tres elementos. Este y este. Y a cada uno de estos dibujos le podemos volver a aplicar ecuaciones de equilibrio. ¿De acuerdo? Algunas de las incógnitas que hay aquí, porque antes eran incógnitas, aquí ya son conocidas. Por ejemplo, la fuerza en B. Ya se calculó acá. Por tanto, aquí esto ahora es dato. Y así sucesivamente vamos avanzando en el problema. Pero cada dibujo tiene sus ecuaciones de equilibrio. Hay otro mecanismo, otro ejercicio. Entonces yo los invito a que esto lo vean. Esto es importante en el capítulo de equilibrio. Que ustedes sean capaces de analizar estos ejercicios con las ecuaciones de equilibrio. Repito, en el capítulo 6.69. Se llama armazones o armaduras y máquinas. Aquí tenemos una serie de problemas, ¿no es cierto?,
A lo mejor algunos de los que yo les puse en la guía pueden que estén por acá. Aparecen algunas máquinas interesantes. Y ya pueden ver algunas cosas interesantes. ¿Cómo analizar estos casos? De acuerdo a los datos que nos dan. Tenemos otra pala mecánica, un poco más compleja, que se compone de dos partes. La parte donde hay el motor, unido a la parte anterior del chasis, donde está el maquinista, a través de este elemento, de este pasador. Donde este pasador indudablemente que impide que esto se mueva así, que se mueva así, y que esto pueda girar en este punto. Pues aquí aparentemente vamos a tener tres reacciones, dos fuerzas y un momento. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que este problema o sistema completo, que tiene reacciones aquí y acá, se puede separar en dos partes, la parte delantera y la parte trasera, porque están unidos aquí. Incluso más aún, vamos a ver ejercicios donde podemos analizar lo que pasa aquí adelante en la bala, solamente en la bala, porque aquí ustedes ven cilindros hidráulicos, sistemas hidráulicos para mover la pala. Lo más probable es que en este libro haya otros ejercicios del mismo tipo, de máquinas, ya sean tipo pala o tipo tractores o un tipo de vehículo. Es importantísimo que ustedes lo revisen. Eso le va a dar cierto manejo de la situación. Aquí tienen un elemento muy usado en sistemas de transporte para mover carga. Muchas veces esto va sobre un vehículo. Esta mesa, a través de este sistema hidráulico, se puede levantar y bajar. Y esta mesa se mantiene paralela al piso. Súper importante que revisen este ejercicio. Son mecanismos usados en medio del transporte. Diagrama general y diagramas parciales. Y cada uno de ellos puede tener sus ecuaciones de equilibrio. Aquí una observación importante, que la fuerza que hace el cilindro hidráulico, esto es sumamente interesante. Se supone que es igual que una barra de peso especial. Por lo tanto, yo con el cilindro hidráulico puedo empujar algo o puedo tirar. Es decir, en este punto entonces yo puedo poner una fuerza empujando el punto D o tirando el punto D. ¿En qué línea? En la línea del cilindro hidráulico. Lo más probable es que ustedes hayan visto algunos camiones, ¿no es cierto?, que tienen un cilindro hidráulico debajo que levanta la tolva para agotar la carga. Bueno, el cilindro hidráulico hace una fuerza en dirección del cilindro y permite entonces levantar una carga. Otro caso interesante. Hay grúas que funcionan con un cilindro hidráulico, ¿sí?, que permite que el brazo de la grúa se pueda subir o bajar. En este capítulo, repito, van a encontrar una serie de ejercicios que para ustedes son los más interesantes. Mecanismos, distintas máquinas, herramientas incluso. Ustedes las pueden visualizar. Este caso es interesante, ¿no?, porque aquí podemos analizar qué es lo que pasa en la rueda de este vehículo, o también podemos analizar lo que pasa en el brazo del vehículo, que está pivoteado en este punto con un pasador, y aquí tiene un cilindro hidráulico que permite levantar a estas personas porque se mueve el brazo, o bajarlo, ¿no? Estos son los elementos que a mí me interesa que ustedes analicen, este tipo de sistemas y mecanismos. Aquí hay otro sistema, ¿se fijan? La parte delantera de una pala o de una excavadora, donde están los cilindros hidráulicos. Estos dos son cilindros hidráulicos. Y tenemos algunas barras metidas por medio. Por ejemplo, esta es una barra que se parece a lo que hace un cilindro hidráulico. Aquí tenemos otro mecanismo parecido. Hay una retroexcavadora. Pues todos son mecanismos que ustedes ven a ser capaces de analizarlos sin ninguna dificultad. Diagrama general. Todo este conjunto está apoyado en ese punto con un cilindro hidráulico, es decir, una sola fuerza, y en ese punto con un pasador.
Entonces, el conjunto que ustedes deben analizar es este. Solamente esto, no la máquina que está para acá. Y después separar las piezas. Aquí hay tres piezas importantes. La pala, este brazo, acá, y este otro brazo. Los cilindros hidráulicos hacen una fuerza en cada lado. Por lo tanto, los cilindros podríamos obviar su dibujo. No es necesario dibujarlo. Si ustedes quisieran dibujarlo, entonces tendrían que dibujar 6 elementos. 3 cilindros y 3 piezas por separado. Y a cada una de ellas se le pueden aplicar las ecuaciones de equilibrio. Este D a mí no me interesa entender solamente en el plano. Estos mecanismos que son interesantes. Este, por ejemplo, es sumamente interesante. Permite levantar planchas. Por ejemplo, podrían ser planchas de cobre por medio de estas tenazas que aprisionan la plancha de cobre y generan una fuerza normal y una fuerza de roce. Obviamente. Porque si no, esta fuerza, ¿cómo sostenemos el peso vertical? Con la fuerza roce de cada lado. Pero para que haya roce tiene que haber una normal. ¿Bien? Se puede analizar este mecanismo, que es sumamente interesante. Que tiene unas piezas medio extrañas, por ejemplo, esta pieza tiene esta forma, es una de las tenazas, esta, y la otra tenaza es esta que está por acá, perdón, esta pieza que va por acá, hasta acá, y enseguida tienen la tenaza propiamente tal, que es esta pieza, que pasa por aquí y llega hasta acá. Y esta otra pieza que va por acá. Y tenemos 2 brazos de este tipo, 2 tenazas y 2 barras. Estas son barras. Y el conjunto completo está sometido a esta fuerza y a esta acá. ¿Fijan? Estos son los temas que me interesa que ustedes traten de manejar. Entonces les dejo tareas para la próxima semana. Revisen los ejercicios que yo les acabo de mostrar acá y traten de resolverlos. Traten de hacer el diagrama con polibre. Por lo menos el diagrama con polibre. Así que son varios. Diagrama general y diagramas parciales. En este caso, el diagrama general ya está hecho. Porque es esta fuerza y esta. Entonces necesito los diagramas parciales. Empiecen a desarmar esto y vayan viendo qué sucede. Tanto este elemento como las grúas que le indiqué aquí o las retroexcavadoras, esta maquinita que permite que estas 2 personas puedan revisar un segundo piso o limpiar vidrio o hacer alguna operación en el aire, por ejemplo, hacer tendidos eléctricos que no debieran hacerse en el aire, pero bueno, supongamos que estamos en Chile, hay que hacer alguna operación en el aire con esta máquina. Son los ejercicios que a mí me interesa que ustedes revisen. Con eso les dejo la inquietud entonces para la próxima clase, donde en la próxima clase vamos a empezar a revisar otro tema. Entonces, lo ideal sería que ustedes trajeran dudas y consultas sobre los ejercicios que yo les mostré. ¿No? Entonces, con esto yo termino la grabación y después de la grabación, si tienen alguna consulta o duda, me la pueden hacer.